¿Ahora está mejor? Sí, mucho mejor, gracias. ¿Quién fue el que preguntó? Uriel Salas. Uriel Salas. Ok, Uriel, ¿ahora sí estamos bien? Sí, gracias. Oiga, profe, Sí. no sé si tendrá otro plumón porque ese no se alcanza a distinguir muy bien. Azules espero que funcionen. Lo cambié por otro. Vamos a ver si funciona mejor. ¿Puedo borrar ahora sí? Ok, entonces vamos a borrar. Esa es la tarea. Y ahora vamos a hablar sobre, déjenme ver, esto lo puedo sacar bien del ASMA, viene un ejemplo, o bien del BOAS, también viene otro ejemplo. Vamos a sacar el BOAS, que es el que tengo a la mano, y nos vamos a ir directamente a, dice, ahora sí ya vamos a poderlo discutir, es la ecuación de Laplace, estado estacionado de temperatura y una placa rectangular. Es un ejemplo. Es la sección 2. Uy, creo que se ve igual. Es un ejemplo 2, sección, este es el BOAS. BOAS. Ejemplo de ejemplo 2, sección 2. Y es la página, para que la puedan ver, es la página 543 del BOAS. Y dice ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace, estado estacionario de temperatura estado estacionario y dice es una placa rectangular. Ok. Dice, queremos resolver el siguiente problema. Una placa rectangular metálica tiene dos lados largos. Uno de los extremos está los dos orillas están a 0 grados y la base está a 100 grados. La anchura de la placa es de 10 centímetros. Encuentre la temperatura estacionaria de la distribución de la placa. Ok. Entonces vamos a ver. El problema dice, es una placa. Long se va a ir a infinito. Vamos a poner un eje en alguna parte. Vamos a poner aquí el X. Y vamos a poner aquí el Y. La placa aquí tiene una posición X. Ya vamos a llamarla L y no 10 centímetros, como dice el libro. La temperatura aquí vale 0. Es una plancha que ponemos aquí a 0 grados centígrados. Es una plancha que ponemos aquí a 0 grados centígrados. Y otra plancha aquí a temperatura 0 grados centígrados. Y una plancha aquí a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Ok? Y dice el problema, encuentre T estacionaria para todo XY. T estacionaria para todo X, para todo Y. ¿Se entiende el problema, jóvenes? ¿Tonalí? Pero son 3 placas. Esta es una placa. Sí, son 3 placas.
esta placa es infinita, esta placa es infinita, y esta placa es finita de 0 a L. Pero yo quiero encontrar la temperatura estacionaria para todo XY en la placa. Ah, es una sola placa. Ya te entendí tu pregunta. Es una sola placa. La placa es todo esto. Los extremos de la placa, que tiene 3 extremos, son los que están a temperatura 0, a temperatura 100. ¿Ok? Y aquí vas para infinito. Ahora sí te contesté, Tonali. Es una sola placa. Esta es la placa. Ah, ok. Sí, creo que sí. Ahora sí. Israel. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿cree que sea posible conectarse a alguna otra red o algo así? Es que sí se le está... Bueno, ahorita ya no se le está trabando tanto, pero sí se como pixelea mucho la imagen. Sí está medio complicado ver el pizarrón. Ah, Estoy pues en enfoque, creo cable. que se ve Es lo mejor. mejor que puedo hacer. Ajá. No, creo que sí ya se ve mejor. ¿La enfocó o algo así? No, Es por el autoenfoque. ese tiene enfoque fijo, es mi laptop. Ah, pues no sé qué hizo, pero ya se ve un poquito mejor. Bueno. ¿Tú estás en un wifi? Sí, pero ya, bueno, ¿Estás estuve en tu casa? preguntando también ¿En a tu casa demás solamente estás compañeros. conectado? ¿En tu casa estás solamente conectado tú o hay más gente conectada en tu casa? No solamente yo, pero le comento que igual, bueno, es que le mandé mensajes a compañeros para ver si también tenían el mismo problema y pues parece que sí. Sí, Entonces, pues, no es mi internet. no es tu internet, es mi internet. Ajá. Qué raro. Qué raro. Sí, yo Profesor, creo que es problema del enfoque o algo así, o del pizarrón, o de la luz, o no sé. Así está mejor. ¿Luz? ¿Quieren que apague la luz? Se va a ver peor. Se ve menos, yo creo, ¿no? ¿Cómo se ve así? Sí, se No, ve menos. se ve sí se ve menos. sí, no, se ve menos. ¿Así? ¿Cómo se ve así? ¿Mejor o peor? Pues se ve mejor que como estaba ahorita, que cuando apagó. Entonces yo creo que es la única manera en la que se podría ver. Capaz ya a lo mejor si era el ángulo de la computadora, Así. porque justamente se ve reflejado las luces Los paneles de- de arriba, ¿verdad? exactamente, los paneles, sí. Entonces eso tapa ciertas letras. Eh, no, pues eso, podría apagar los paneles, pero pues si apago los paneles ya no vemos nada. Tengo una pregunta. La laptop en la que está transmitiendo, profesor, ¿se puede acercar un poco más al pizarrón? ¿O ya es lo más cerca que se podría estar? Sí, sí, siempre podemos hacer eso. Pero Y pues, entonces, para tener menos visión, todavía puedo acercarla más. ahí más o menos, Ahí está un poquito mejor. ¿Sí? un poquito mejor, ¿no? Sí, ahí se ve Bueno, muy bien. Sí, creo cuando que me sí. salga del pizarrón y de su área de visión, me avisan. Ok, entonces, ¿está bien la placa, jóvenes? Ahora sí entendiste, Tonali. La placa es todo eso. Un lado está aquí, otro lado de la placa está aquí y otro lado de la placa está aquí. Un lado está a 100 a 0, otro lado a 0 y la base está a 100. Tonali, Israel, ¿está, está más claro? Sí, me parece que Sí. sí. Profe, ¿qué dice antes de para todo X, para todo Y? Temperatura T estacionaria. Ah, ok, gracias. T estacionaria.
Ok. Entonces, lo primero de aquí es que hay que buscar la física y ver en la física, pues, qué comportamiento tiene la distribución de temperatura en un objeto. Y esa ecuación se llama la ecuación de difusión. Entonces, vamos a la ecuación de difusión de calor y dice, el laplaciano de T es igual a 1 entre alfa cuadrada parcial de U respecto de T. Esa sería la ecuación de difusión. En otras palabras, la temperatura aquí en cualquier punto va a tener esa distribución. Dice, pero te lo pido estacionario. No sé si puedan entender qué significa estacionario. ¿Entiendes qué es estacionario, Tonali? Pues no sé a qué se refiera, pero pues me imagino que una pues temperatura específica, ¿no? De en en algún lugar. No. Israel, ¿qué entenderías por temperatura estacionaria? Pues imagino que lo que nos referíamos estacionario en física de fenómenos ondulatorios es que pasado cierto tiempo la función se estabiliza, ¿no? Eso es lo que yo espero aquí. Ese tiempo típicamente es el límite de T cuando T tiende a infinito. Pasado un tiempo, ¿cuánto tiempo? Pues tiempo infinito, ¿sí? ¿Qué le ocurriría a la distribución de temperatura aquí cuando T es infinito? Por ejemplo, piensen, voy a la fábrica, compro mi placa de fierro, ¿sí? Mi placa esta metálica, la pongo aquí en el piso, pongo la plancha 0, la plancha 0, la plancha 100. ¿Qué le va a pasar a la temperatura cuando las estoy poniendo? Pues va a haber una locura. Estos puntos de aquí empiezan a tener 100 grados, estos puntos de aquí empiezan a tener 0, estos puntos de aquí empiezan a tener 0, y los de en medio, pues se van acomodando de alguna manera. ¿Están bien? Y lo pueden visualizar, Israel, Tonali. Sí. Ok, eso se llama Sí, sí. evolución temporal, ¿sí? Pero me dicen que estacionaria va a ser, como dijo Israel, al tiempo t tiende a infinito. ¿Qué va a pasar al tiempo infinito? Pues se va a quedar una configuración de temperatura y ya no va a cambiar después. ¿Sí lo pueden ver, jóvenes? ¿Puede repetir eso último, por favor? Se queda una configuración de temperatura y ya no cambia con respecto al tiempo. Ah, ok. ¿Lo puedes percibir? Pero es como que llega a un equilibrio térmico. Sí, llega a un equilibrio térmico. Israel mencionaba, es un oscilador que llega a un equilibrio. Bueno, pero esa era otra física, ¿sí? Aquí, al tiempo t infinito, pues queda una configuración de temperatura que ya no va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Cómo dijiste tú que la palabra queda qué? ¿Equilibrio térmico? Queda equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Sí, al t tiempo infinito tenemos equilibrio térmico. ¿Estamos bien, Israel y Tonalí, con eso? Sí. Sí. Marleiva, Jenny. Sí, también. Ok, entonces, ¿qué va a pasar en el caso estacionario? Pues mira, en el caso estacionario, esto se va a hacer 0, ¿y qué me va a dejar? Laplaciano de t igual a 0.
¿Estamos bien todos, jóvenes? Esa sería la ecuación que tenemos que resolver. Esta es mi ecuación diferencial. ¿Okay? Ahora bien, sabemos que las ecuaciones diferenciales tienen solución única si hay condiciones de frontera. Frontera quiere decir en el límite de mi frontera espacial, en este caso. ¿Sí? ¿Y qué condiciones tiene este problema en la frontera? Mire, profe, pues las tiene ahí bien escritas, nada más se las voy a poner acá de manera algebraica. T en x igual a 0 vale 0. T en y igual a L vale 0. Perdón. T en y igual a en x igual a L vale 0. Y T en abajo es y igual a 0 vale 100. ¿Están de acuerdo que esas son las condiciones de frontera? Ah, me falta una. El límite de t cuando y tiende a infinito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá, Tonali? Ve el dibujo y dime cuánto valdrá. Tonali. No entiendo. O sea, debería de ser pues igual, ¿no? A ver, Que, aquí, o sea, aquí vale 0, aquí vale 100. ¿Cuánto valdrá en el infinito? 0. ¿Por qué, Tonali? Pues, bueno, si lo entiendo como lo entiendo, pues está calentando de abajo, pero bueno, o sea, sí, suponiendo que está como, si tenemos como una placa que está siendo calentada y está en un cuarto el cuarto está a una temperatura de 0 grados, que es lo que está diciendo esos límites de los lados, ajá. Pues entonces por arriba de la placa, que es cuando y tiene infinito, pues también va a estar a 0 grados. Sí, entonces es porque no hay fuente en infinito. Es lo que me dices, ¿verdad? Sí, así es. Y además, los lados están a 0. Son las dos cosas, ¿verdad? Porque no hay fuente acá arriba y estos lados están a 0, se va a quedar a 0. ¿Está claro, Jenny? Sí. Sí. Ok. Pues lo que sigue es borrar todo el pizarrón y solo quedarme con esto y esto. Y ya no hay más condiciones aquí, ¿verdad? En los problemas, cuando resolvamos esféricas y cilíndricas, va a haber unas condiciones escondidas que no van a estar dadas, que tenemos que adivinar. Pero pues en este caso creo que ya no hay más que discutir. Ya no hay más ni escondido, no le va a pasar nada aquí a nada. ¿Sí? Entonces hay que acordarse nada más eso, que en cartesianas esto es suficiente, en este problema en particular, pero si les pusiera esféricas y cilíndricas hay que pensarle un poquito más. Voy a borrar todo y ahora quedó un problema matemático. ¿Sí? Siempre hay que hacer esto, ¿eh? Siempre. La ecuación diferencial a resolver y por qué. Ya está explicado ahí. ¿Ok? Y siempre, condiciones de frontera, inclusive las ocultas, que en este caso no hay ocultas, y por qué. Así quiero que me presenten los problemas.
el texto, el dibujo, la física que van a usar, la ecuación que finalmente van a usar y por qué, las condiciones de frontera y si alguna, esta estaba un poquito oculta, ¿sí la ven? La descubrió Tonalí, ¿sí? Este sería un ejemplo de una oculta. Estas estaban en el dibujito, bien claritas, pero esta estaba un poquito oculta y me dice por qué. Ya que escribieron esto en ese orden y con todas las justificaciones, entonces ya podemos proceder a resolverla. No aparece esto en sus tareas al principio, punto 1, y ni siquiera me tomo la molestia de ver lo que sigue. ¿Sí, Tonalí e Israel? Sí. Ok, pues voy a Sí, borrar profesor. todo y me quedo con esto. Es lo que voy a utilizar ahora. Entonces, borramos todo. Y ese es mi problema matemático que tengo que resolver. Ok. Vamos a ver cómo luce, a ver si de chiripada puedo ver algo. El laplaciano saben cómo es, ¿verdad? El laplaciano es la segunda parcial de t respecto de x cuadrada más la segunda parcial de t respecto de y cuadrada más la segunda parcial de t respecto de z cuadrada igual a 0. En particular, esta va a 0 porque aquí se me olvidó decir algo más. T solamente es función de x y de y. No hay z. ¿Estás de acuerdo, Tonalí? Y también se me olvidó decir más detalles que tienen que aparecer cuando hago estas cosas. La x va de 0 a n y la y va de 0 a infinito, ¿verdad? Porque ya no tengo dibujito, entonces todo lo tengo que poner aquí de manera algebraica. ¿Estamos bien, Tonalí? ¿Israel? Sí, de acuerdo. Ok, gracias. Sí. Pues bueno, profesor, pues va a quedar con toda la información que tenemos hasta ahorita. Pues queda eso. Y lo único que sabemos es un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y eso no se parece nada a lo que yo pueda utilizar. Ok, entonces vamos a hacer una cosa que se llama una técnica para resolver este problema. ¿Sí? La técnica se llama separación de variables y es la única técnica que yo conozco. Típicamente funciona el operador es lineal y también funciona algo muy raro, que las condiciones de frontera sean lineales y esto es difícil de explicar. Lineales quiere decir que de alguna manera yo pueda, en la práctica, en la práctica esto, ahorita les voy a decir lo que es. Primero tengo que explicar qué es separación de variables. Separación de variables es un truco. Es decir, mira, voy a proponer que mi solución depende de una parte espacial multiplicada por una parte espacial en X, espacial en Y.
De ahí el nombre de separación de variables. Separo las X de las Y. Esta es una propuesta. Eso se llama separación de variables. Es la propuesta. Si fueran cilíndricas o esféricas, R teta phi, rho, phi, z, etcétera, etcétera, etcétera. Depende. Pero son cartesianas en eso. Funciona si es un operador lineal. Típicamente, no sé si sepan que estos son operadores lineales. Quiere decir que si tú pones una suma de temperaturas, se distribuye. Eso es lineal. ¿Se acuerdan de eso? Tonali y Israel. Sí. Ok, esa es casi obvia. Esta es la que es rara. Condiciones de frontera sean lineales. Uf, eso está más raro. En la práctica quiere decir que la condición finalmente se aplica a X, en este caso, o Y, y con eso es suficiente. Si no puedes lograr que la condición se aplique a X o Y y con eso sea suficiente, entonces eso es no lineal. Es una cosa en la práctica. ¿Sí? Ahorita no me entienden, pero vamos a verificar ahí con eso. ¿Sí? Ok. Separación de variables. Funciona en operadores lineales. Prácticamente todos los que vamos a ver son lineales. Las ecuaciones de la física son operadores lineales. Funciona en condiciones de frontera sean lineales. No todas las condiciones que vamos a ver son lineales. Vamos a ver unos ejemplos en el BOAS o en el ASMAR, donde vienen condiciones que no son lineales y no sucede esto. ¿Sí? Ok. Práctica coincide que se aplica o sea suficiente. La pregunta es, ok, está bien, ¿cómo sé que la técnica da el resultado? Y además el correcto. ¿Sí? Siempre es la duda de cuando yo estudiaba esto y la primera vez que me dijeron, pues haga eso. Sí, pero ¿cómo sé que la técnica da el resultado y es el correcto además? Es muy fácil. Hay un teorema que dice que las ecuaciones diferenciales parciales con condiciones dan solución única. Esto quiere decir que si mi resultado satisface la ecuación diferencial y mi resultado satisface la condición, pues esa es la solución y no hay más. ¿Sí me entienden Tonali e Israel? Sí. Ok. Sí, sí, sí. No estoy seguro si en esta clase, porque los problemas que voy a ver en esta clase llegan a ser un poquito sencillones, aunque a ustedes les van a parecer complicados, pero pudiese haber problemas bastante complicados, sobre todo cuando ya no es la ecuación de Laplace, sino la ecuación de Poisson. Problemas muy complicados donde la expresión algebraica la lees porque seguiste un método de separación de variables, y luego dices, le mandas el mismo problema a otro estudiante y hace una técnica, pero utiliza un camino diferente en algún punto y obtiene una solución que algebraicamente luce completamente diferente a la otra. Una tiene jotas, otra tiene Ks, o una tiene senos, otra tiene exponenciales. Se ven radicalmente diferentes. Pero las dos soluciones cumplen con la ecuación diferencial y con las condiciones. Por lo tanto, estas expresiones, aunque lucen completamente diferentes, son iguales en todo punto X, en todo punto del espacio. Pero no vamos a llegar a esas complicaciones y si llegamos se los vuelvo a repetir, ¿sí? Pero no quiero llegar a ese nivel. ¿Sí? Entonces, no se espanten
de que en el futuro, en algún curso avanzado de electromagnetismo sobre todo, les aparezcan dos soluciones a la misma ecuación con las mismas condiciones y digan, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Simplemente siguieron dos caminos diferentes, satisface la ecuación, satisface la condición, esa es la solución, es la misma y esas expresiones matemáticas son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿ya quedó claro qué es separación de variables, jóvenes? ¿Por qué es siempre válida? ¿Por qué es válido? Porque una ecuación con condiciones da solución única. ¿Dónde funciona? Operadores lineales. Todos los operadores de la física son lineales. ¿Qué condiciones funcionan? Son unas condiciones de frontera lineales que en la práctica se traducen si la condición se aplica a X o a Y y eso es suficiente, esa es separable. ¿Qué significa esto? Veamos si estas condiciones que están aquí las puedo separar a uno o a otro y con eso sea suficiente. Dice, mira, T en X igual a 0, pues implicaría que X de 0 por Y de Y sea igual a 0. No sé si les parezca bastante que es suficiente que X de 0 sea 0, porque no sé cuánto valga esto. ¿Está bien? Tonalí, Israel. Sí. Sí. O sea, X igual a 0, X en 0 igual a 0, hace que la temperatura en X igual a 0 sea 0. ¿Por qué? Pues porque es un producto. ¿Sí lo ven claro? Sí aplica esta cosa de la práctica, ¿verdad? Pues es suficiente eso. Ok. Pues sí funcionó, sí funcionó. Ok, vamos a ver. La temperatura en X igual a L, punto y coma, implica que X de L por Y de Y sea 0. Ah, pues mira, para que eso dé 0 es suficiente que esto sea 0. Ah, mira, sí es cierto, la pude separar. Ok, entonces en la práctica esas son condiciones lineales. Ok, está bien. Pues en la práctica funcionó. Ok, veamos 1, 2, 3. Ahora la que sigue. T de Y vale 0. Vale 0, punto y coma. Ahora es X de X. Perdón, T de Y vale 100. T de Y vale 100. Esta sería Y de Y. Y de Y vale, perdón, Y de 0 vale 100. No puedo decir que Y de 0 vale 100 y esto cumple todo. ¿Sí lo pueden ver, jóvenes? Sí. Esta no es separable. Esta condición no es separable, no es lineal. Ok, apartémosla esta. Esta apartémosla. Ok, esa la vamos a apartar. Esto en futuros ejemplos nos va a confundir bien feo, pero bueno, ahorita ya les dije que esta como que es especial, ¿verdad? Esta como que es especial. Esto que está aquí lo voy a poner acá. Y lo voy a borrar porque estoy yéndome para abajo. ¿Okay? Esta es especial y la vamos a apartar. Vamos a ver. Llevo 1, 2, 3. Sigue esta, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué pasa. El límite de t cuando y va a infinito vale 0. Punto y coma sería el límite de x de y cuando y va a infinito.
Esto debe ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Ok, mira, separa la parte Y, ponla afuera, porque eso no va dentro del, perdón, la parte X, ponla afuera, y pones el límite de Y cuando Y va a infinito sea 0. Obviamente, si esto es 0, todo es 0. ¿Sí lo puedes ver, Tonali y Israel? Sí. Sí. ¿Ok? Estas cosas las voy a escribir acá ahora porque ya no las necesito ya. Ok. Estas cosas me las traje para allá, pero vamos para tenerlas ahí guardadas. Ok, voy a borrar. Y ya nos dimos cuenta que condiciones que me van a ayudar a que esta técnica funcione son esta porque es separable, esta condición porque esta es separable, esta no es separable, no es lineal, no me va a ayudar a la técnica. Okay. Entonces, esta la voy a guardar hasta el final y hasta el final me va a ayudar a encontrar los coeficientes. Eso lo sé por experiencia. O sea, en la práctica, esta condición ayuda a encontrar coeficientes. Yo te digo que es eso de encontrar coeficientes. Hay que esperarse a que llegue ahí y lo van a ver. Sí, Tonali y Israel. Sí. Ok. Entonces ya tenemos toda esta imagen. Vamos a usar separación de variables. Esto, ¿sí? Y mis condiciones en X es en X de 0 vale 0, X de L vale 0, y el límite de Y cuando va a infinito vale 0, y esta la reservo hasta el último porque me va a servir para ayudar a encontrar coeficientes. Entonces, esta es la que vamos a reservar, ¿verdad? Esa está reservada. Y las otras resultaron ser separables. Nos quedan 15 minutos y a ver si avanzamos un poco. Voy a borrar todo y solamente voy a dejar este aspecto que está aquí, esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí. ¿Estamos bien, jóvenes? Ok. Entonces, nada más hay que acordarse, ¿verdad? Entonces voy a borrar todo lo que tengo aquí. Entonces, esta implicó que X de 0 valga 0. Esta implicó que X grandota de L valga 0. Y esta implicó que el límite de Y grandota de Y cuando Y tiende a infinito se haga 0 cuando hago el cambio X de X, Y de Y. Ok, ya hemos avanzado. ¿Sí? Ya sabemos que estas son importantes, que estas nos van a ayudar, que esta nos va a ayudar y esta la reservamos hasta el final. Y el cambio que tenemos que hacer aquí en esta ecuación es ese. Pues ahora lo que voy a hacer es álgebra. Voy a meter esto aquí adentro y voy a separar lo que depende en X de lo que depende en Y. Vamos a ver. Entonces, ¿qué sería?
sería, lo voy a hacer extremadamente lento. Doctor, una duda. Sí. Tenemos, bueno, nos había comentado antes que una de las condiciones para poder usar la separación de variables era que fuera un operador lineal Ajá. o que fueran los límites, bueno, las fronteras que fueran lineales, ¿no? Las dos se deben de cumplir. Ajá, pero aquí tenemos una que no es, uno de los límites de frontera no es separable, ¿no nos afecta? Ajá. Esta no es separable, pero dije que esta la iba. Observa, las que subrayé son las que voy a usar ahorita. Y esta la reservé hasta el último. Esta está reservada. No la voy a usar para esta técnica. Esta está reservada hasta el último. Entonces vamos a acomodarnos con las que sí son separables y luego lo vamos a arreglar para el último. No lo vas a arreglar, va a salir natural. Ok, gracias. Lo que pasa es que no sabes la técnica, por eso no me entiendes. De manera natural, esta se reserva hasta el último. O sea, no tienes por qué hacer nada. Sale naturalmente. Sí, ¿quién fue el que me está cuestionando? Soy Josué. ¿Quién? Josué. Josué. Hola. Josué Regalado. Ah, mira. Así Sí, es. no, estas sí las vas a usar para lo que voy a hacer ahorita. Y esta la reservas hasta el último. Esta ya no es parte de la técnica de separación de variables. Esta es otra cosa. ¿Sí? Si lo quieres poner aquí, esta no forma parte de la separación de variables. Es otra cosa. Profesor, ¿y por qué esa condición no fue lineal? No fue lineal. Dijimos que lineal en la práctica era si toda la condición la puedes trasladar a la X o a la Y. A ver, dime, yo quiero que este producto, X de X o Y de Y, siempre dé 100. ¿Le puedo trasladar una condición aquí única para que siempre dé 100? ¿O aquí para que siempre dé 100? Bueno, aquí no, porque es X de X. ¿Puedo poner yo algo aquí para que siempre dé 100? Y que sea constante, un numerito, Jenny. Suena poco probable. A ver, dime, si es poco probable, quiere decir que tú conoces una que sí se puede. A ver, dime cuál se puede. Pues 1 y 100, por ejemplo. Pero sería ya definir las funciones. Si yo le pongo X multiplicado por 100, ¿da 100? Bueno, si X de X fuera 1, por ejemplo. Pero eso ya sería definir las funciones. Exactamente. O sea, estás diciéndome, mire, profe, acabemos rápido. Rápido acabamos. Si X de X vale 1, y pues ya acabamos el problema. No, a no le puedes asignar una constante. Es una función. ¿Sí? Son condiciones. Mira, la condición es que en Y igual a 0, eso valga 100. ¿Y en qué X? En cualquier X. ¿Sí me entiendes, Jenny? Sí. ¿Sí? Por eso esta no es lineal, porque no puedes asignarle a uno de ellos un número específico para que se cumpla todo eso. Típicamente se cumple cuando es 0, ¿no? Si es 0 multiplicado por 0, pues da 0. Entonces, y si es un número, pues ya no pude, porque pues no puede ser un número, tiene que ser una función. ¿Sí, Jenny? Sí. ¿Sí? Le pones a uno o a otro toda la condición y con eso debe ser completo. Por eso esta no es, en la práctica no es lineal. ¿Sí, Jenny? Sí. ¿Borro eso?
Sí. ¿Ya te quedó claro? Ok. Y al otro joven, espero que haya quedado claro que esta está reservada y que no forma parte de la técnica de separación de variables. Sí, es otra cosa. Cuando hago separación de variables, ahorita lo vamos a ver, obtengo algo y después hay que hacer otra cosa. Ok, ¿qué tiempo tenemos? 52, todavía tenemos tiempo. Entonces quedaría parcial segunda de... ¿Sí puedo continuar, jóvenes, aquí? ¿Ya no hay más preguntas? No. Ok. Ya la sustituí. La parcial va a entrar aquí, pero la y no le pasa nada. La parcial entra hasta acá, pero la x no le hace nada. ¿Ok? Ahora, toda la ecuación la multiplico por 1 entre toda esta ecuación que está aquí. La multiplico por 1 entre y, x. ¿Y qué me va a dar? Ok, aquí la parte y se va y me deja la x abajo. No sé si les quede claro eso. Aquí, cuando divido entre x y, toda la x se va y me deja la y abajo. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Israel, Tonalí, Jenny. Sí, profesor. Ok. Voy a pasar todo lo que depende de x a la izquierda, todo lo que depende de y a la derecha. Va a quedar. Ah, ya no es parcial. Aquí ya no es parcial, aquí es derivada, ¿verdad? Quedan 5 minutos. Aquí es derivada, aquí es derivada. Aquí ya no es parcial, aquí es derivada, aquí es derivada. ¿Sí entiende la diferencia de parcial a derivada? Israel, Tonali, Jenny. Yo diría Sí. que sí. Es derivada. Ok, entonces quedaría 1 entre x, la derivada de x con respecto a x cuadrada es igual a menos 1 entre y, la derivada segunda de y con respecto a y cuadrada. ¿Ok? Ahora bien, esto es muy curioso. Dices, mira, toda la dependencia de esta cosa solamente varía en x. Y toda la dependencia de esta cosa solamente varía en y. Sin embargo, deben ser iguales. ¿Qué quiere decir? Mira, quiere decir que esto, no importa cómo varíe, es una constante. Y esto, no importa cómo varía, es una constante para que las dos constantes sean iguales. ¿Sí lo pueden visualizar? Aquí varía en x, esto varía, solo depende de x. Y esto solo depende de y. Eso sí lo pueden ver, ¿no? Y además es muy importante. Además,
XY son independientes. O sea, yo muevo la X y no importa cómo mueva la Y. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver físicamente, yo estoy en un punto de la placa, de manera arbitraria la agarré a X, de manera arbitraria agarré a la Y. No tengo por qué cada una X pensar en una Y, son independientes. ¿Sí? Estas dos cosas que están aquí implican que esto a fuerzas sea una constante. ¿Por qué? Mira, esto es una función que depende de X, hazla como quieras. Esta es una función que depende de Y, hazla como quieras. Sin embargo, deben ser iguales. Entonces ya no la puedes hacer como quieras. Esto debe valer un número siempre, y esto siempre debe haber el mismo número para que puedan ser siempre iguales. No importa qué X, no importa qué Y. Eso debe ser una constante. Si les queda claro, Jenny, Israel, Tonalí, esa es la clave de la separación de variables. Esto que está escrito aquí. Y que la constante es eso. Esa es la clave. Si ¿Puedes les quedó repetir? No, ¿puedes repetir? O sea, ¿sí? ¿Cómo se ¿cómo definió que se era una llega a constante? esta función? Imagínate que yo te doy una función en X. Pues ahí está, profe, es una función en X. Ahora imagínate que yo te doy una función en G. En Y, perdón. Una función G en Y. Y una función X. Y te digo, y esta función hace eso. Y te digo, deben ser iguales. Ahí está, mira, deben ser iguales. Pues oiga, profesor, esto que está aquí no es igual a esto que está acá. Mira, la única manera en que esto está aquí y esto está acá es que lo que tienes a la izquierda, a final de cuentas, fue constante, y lo que tienes a la derecha, a final de cuentas, fue constante. Y ahora sí puedes ver, esto sí es igual a eso, para cualquier X, para cualquier Y. ¿Sí lo ves? Profe, ¿Sí? ¿Quién desea preguntar? yo también podría ser la función identidad, ¿no? Uno, no. Sí podría ser uno, pero para que tú puedas continuar con el proceso, un 1 te lo particulariza y te lo clava. Esta es una constante. ¿Qué constante puede ser? Es una constante que pertenece a los reales, inclusive, si quieren ser extravagantes, aunque no lo recomiendo, pertenece a los complejos. No tiene por qué ser uno, Sergio. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, raíz de 5, menos pi, lo que se te ocurra, pero que sea una constante. ¿Por qué? Porque no sé cuál es. Ese es el truco de esta técnica. No quiero que me digas qué número es en este instante. Es cualquier número que pertenezca a los reales. Es mejor trabajarlo así, aunque incluso puede ser también complejo. Pero entonces, aquí se nos dificulta un poquito. No es difícil, pero requiere que ustedes tengan todavía más habilidades. Con los reales es más que suficiente. O sea, 1 es un caso, Sergio. Puede ser lo que tú quieras. Es una constante cualquiera. Israel, Tonalí, Mar Leiva, Jenny, ¿quedó bien? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que la izquierda para cualquier X y la derecha para cualquier Y sean iguales, pues aquí debe ser una rayita horizontal y aquí debe ser una rayita horizontal. ¿A qué nivel? A una constante. ¿Cuál constante? No un 1, lo que tú quieras. Luego vamos a ver para qué constantes. Si lo quieren, y me adelanto un poco, ya que Sergio preguntó, ¿qué constantes?
¿Qué constante? Bueno, ¿qué constante lo dice o lo indica? ¿Qué constantes lo decidirán o lo deciden? Lo deciden las condiciones estas que están aquí. Las condiciones. Obviamente las lineales, ¿sí? Las condiciones, las lineales. Sí, Sergio, a estas alturas es cualquier constante, pero en cuanto yo haga uso de esta condición y de esta condición, entonces esta constante ya no va a ser cualquiera. Y hasta ahí le llegué a la historia porque ya son las 10:03, ustedes tienen otra clase. Nos vemos el lunes, jóvenes. Sale, profe, nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos.